Buenos días, bienvenidos a esta sesión de presentación del informe de espacios de datos compartidos y concretamente los retos que tiene en cuanto a la seguridad que hemos elaborado desde AMETIC, particularmente desde el Grupo de Anticipación de Tecnologías Futuras en Ciberseguridad, que es un ámbito de trabajo dentro de lo que es nuestra Comisión de Ciberseguridad de AMETIC, en la que participan los principales proveedores de estas tecnologías, ¿no? Os invitamos a todos a participar de su actividad, a conocer el trabajo que desarrollamos dentro de la comisión, dentro de esta línea de trabajo en particular y dentro de AMETIC, si alguno de vosotros pues, no sois a la fecha miembros de la asociación. Mi nombre es Antonio Zimorra, soy director de Agenda Digital de AMETIC, director de esta comisión de ciberseguridad, y hoy contamos con el equipo que ha desarrollado este trabajo dentro de esta línea. Por un lado, el coordinador de esta línea de trabajo, que luego tendrá unas palabras para vosotros, Javier Herrera. También la persona que ha trabajado en detalle en este informe que hoy presentamos, Alberto Berreteaga, y Raquel Jiménez, que es la persona del equipo de AMETIC que también da soporte a la actividad de esta comisión. Bueno, veo también entre los asistentes que contamos con el seguimiento, en este caso de la audiencia, del presidente de la comisión, de Javier Zubieta. Así que a los que he mencionado y a todos los demás, bienvenidos. Una breve introducción a lo que es esa línea de trabajo, a qué se dedica, por qué este informe, y luego ya a continuación dejo paso a Alberto, que será quien nos exponga sus contenidos. Esta línea de trabajo dentro de la Comisión de Ciberseguridad lo que pretende es identificar cuáles son las tecnologías o escenarios de aplicación de tecnologías futuras y ver la viabilidad en cuestión de ciberseguridad y privacidad. Hemos hecho varios informes. Este que presentamos hoy ya es el quinto de los informes que se han elaborado dentro de este ámbito y os invitamos a que sigáis otros que están disponibles en la web de AMETIC o a dirigiros a nosotros y os lo daremos llegar y podemos incluso comentar. Particularmente este que hoy presentamos de espacios de datos, un tema de mucha actualidad, con iniciativas importantes, como por ejemplo Gaia X, este proyecto estratégico a nivel europeo que promueve la existencia de espacios de datos. Así que viene muy a la oportunidad y a la actualidad para comentar cuáles son las necesidades, los retos que en el ámbito de la seguridad y la ciberseguridad tiene la promoción de esos espacios de datos. Los espacios de datos deben garantizar el intercambio de información entre proveedores y consumidores y hacerlo de una manera segura. Por eso la importancia de la ciberseguridad en este campo ha sido objeto de la elaboración de este informe en el que se analizan los retos de la seguridad en estos espacios de datos compartidos, ¿no? Temáticas que incorpora el informe y que vamos a repasar y abordar dentro de esta sesión de hoy. ¿Cuáles son los retos de la seguridad en esos espacios de datos compartidos? Las expectativas de seguridad en la evolución y federación de espacios de datos y, por último, cuáles son las carencias en los desarrollos actuales y las oportunidades del negocio. Es decir, mensajes para digamos que todos los interesados o participantes en este entorno de trabajo. Nuestra bienvenida a todos, nuestra invitación a todos los que estáis a que participéis de la actividad pues, de AMETIC, de la Comisión de Ciberseguridad y del Grupo de Trabajo de Anticipación de Tecnologías Futuras en particular. Si alguno de vosotros pues, no sois asociados a AMETIC, poneros en contacto con nosotros y os informaremos y guiaremos adecuadamente para que podáis seguir este camino y pasar a participar. El esquema de la jornada, además de esta breve introducción por mi parte, que ya estoy a punto de terminar, versará en esa exposición de 35 o 40 minutos que va a hacer Alberto a continuación y después tendremos un espacio, 15 minutos aproximadamente, para posibles preguntas, dudas, cuestiones que podáis tener. Estas preguntas podéis ir haciéndolas en cualquier momento, eso sí, utilizando el chat de lo que es el Teams que estamos utilizando hoy, utilizando el chat, y luego daremos paso y gestionaremos todas estas preguntas y respuestas. Por mi parte, nada más. Voy a dar paso a Alberto Berreteaga, que es miembro de esa línea de trabajo de anticipación de tecnologías en ciberseguridad, para que haga la presentación del estudio, del informe en este detalle, en este contexto que hemos comentado. Muchas gracias a todos nuevamente. Alberto, te cedo la palabra. Gracias, Antonio. Buenos días a todas las personas que estáis hoy conectadas.
Voy a pasar directamente, deberíais estar viendo ya la presentación y en breve la presentación en pantalla completa. Por si acaso aquí tenéis algo más de información sobre mí, solamente destacar que dentro de Tecnalia estoy en el grupo de ciberseguridad y soy el coordinador del IDS Competence Center aquí en Tecnalia. Tecnalia fuimos reconocidos como centro de competencia IDS, llevamos muchos años trabajando en diferentes tecnologías de espacios de datos, IDS, Gaia-X y otras tecnologías similares, todas relacionadas con espacio de datos. Y bueno, tenéis un email también aquí abajo, es el genérico que tenemos en Tecnalia para contactar sobre espacios de datos. Al final también vais a ver el de Ametic y es en el que nos vamos a centrar hoy en forma de contacto. Y bueno, para empezar y directamente, he empezado hablando de Tecnalia, estamos en Ametic. Por si acaso no conocéis, las voy a referenciar bastante a lo largo de esta mañana. Aquí tenéis unas cuantas organizaciones, entidades, iniciativas que están trabajando, impulsando, desarrollando tecnología, desarrollando las bases, compilando, convergiendo con un montón de iniciativas de tecnología, incluso, como os decía, que tienen que ver con espacios de datos. En primer lugar, el orden está un poco aleatorio, no hay ningún orden de importancia ni nada, pero bueno, por empezar, la IDSA, la International Data Space Association, es una organización que es la que comenzó impulsando, desarrollando el estándar IDS. Cada vez que hable de IDS será la tecnología, los estándares, todas las propuestas. IDSA es la asociación que se encarga de impulsarla, que se centra en esa filosofía y en este approach de espacios de datos, ¿no? Tienen componentes open source, tienen una idea muy clara de lo que quieren, para bien o para mal, porque también tienen carencias en su aproximación a los espacios de datos, pero tienen muy clara cuál es su aproximación al espacio de datos. IDSA, de hecho, es parte de Gaia-X, que es la siguiente asociación que tenéis debajo. De nuevo, son asociaciones a nivel europeo. Tecnalia somos parte de Gaia-X. Hay bastante gente que participamos en Gaia-X, que tiene un scope bastante mayor. No solamente se centran en espacios de datos o en intercambio de información. En Gaia-X hay infraestructura. Vamos a ver un pequeño dibujito más adelante, no me voy a parar en este momento. Después está la DSBA, la Data Space Business Alliance, que si veis a la derecha tiene unas cuantas siglas, porque es la unión de Gaia-X, que ya os he comentado, la Big Data Value Association, que es una asociación que lleva muchos años trabajando en Big Data y en el procesamiento de datos, que desde luego pues han participado y llevan mucho tiempo trabajando también en conceptos de intercambio de datos. Entonces era como muy natural que esta gente, estos actores, como puede ser la Fireware Foundation, que también han trabajado en un montón de ámbitos y entre ellos el intercambio de datos, marketplaces, mercados de datos incluso, y la propia IDSA que os comentaba, son organizaciones más o menos recientes, pero que llevan tiempo trabajando en concepto de espacio de datos y hay un esfuerzo de convergencia, vamos a tener una transparencia sobre esto, y afortunadamente a nivel europeo se ha formado esta alianza para hacer este trabajo conjunto y que no se nos vayan pues no solamente las tecnologías, que bueno, al final tecnológicamente las implementaciones pueden ser muy diferentes, pero los conceptos básicos es importante que para llegar a estándares y para poder trabajar de manera conjunta, pues haya una convergencia y haya unas ideas comunes, ¿no? De hecho, en la siguiente organización, el Data Space Support Center, es una iniciativa europea creada por la Comisión, financiada por la Comisión, que va a estar unos años trabajando y actualmente es el centro de referencia, el nombre lo dice, centro de soporte de espacios de datos, que son quienes están compilando y quienes están haciendo realidad diferentes blueprints y quienes tienen la documentación más cercana, digamos, a algo que se pueden parecer unos estándares, ¿no? No es un árbitro formal, no es una entidad que de repente tiene un poder legal, no. O sea, es un actor más con todo el peso que supone venir de la Comisión Europea y es un organismo que nos está y que está ayudando mucho de nuevo a estas iniciativas de convergencia. Y a nivel nacional español no quiero dejar de comentar la Oficina del Dato del Ministerio de Transformación y Digitalización Pública, dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Tenéis las dos referencias ahí. El año pasado tuvieron un peso súper importante en Gaia-X. No sé si participaríais en diferentes eventos tanto en Europa como en España relacionados con Gaia-X y diferentes espacios de datos. Y tienen
bueno, un montón de documentación y, como os digo, el propio Alberto Palomo ha tenido cargos importantes dentro de Gaia X, dentro del clúster. Hay espacios de datos, por ejemplo, el espacio de datos de turismo europeo tiene mucho peso en la parte española. De hecho, hay iniciativa de turismo española, articulada por la Oficina del Dato, bastante o parte de la documentación y de la información que vamos a ver hoy está articulado conjuntamente con la Oficina del Dato. Y os he empezado a hablar ya de convergencia e interoperabilidad como un camino necesario. Aquí abajo tenéis un enlace que todo esto se compartirá. Da un documento de convergencia a nivel europeo de la Data Space Business Alliance y del Support Center. Si veis ahí a la izquierda tenéis unos cuantos dibujitos. Este de aquí a la izquierda arriba lo vamos a ver más en detalle. Es el concepto de espacio de datos para IDS. Este es una aproximación a una comunidad Gaia X. Aquí hay unos building blocks que recomienda el Data Space Support Center para montar espacios de datos. En base a una arquitectura IDS, la propia oficina del dato también propone unas mejoras y unos flujos de datos. O sea, esta convergencia es necesaria y súper importante. Veréis que las diferentes fundaciones, las diferentes asociaciones, diferentes iniciativas, incluso diferentes proyectos europeos o proveedores de servicios que ya están dando conectores o están dando diferentes partes, espacios de datos como servicio incluso, están trabajando en diferentes líneas de espacios de datos y sigue habiendo diferencias a día de hoy, aproximaciones diferentes. Como ha comentado Antonio, sigue habiendo carencias en las que seguimos trabajando desde diferentes aspectos, pero intentando converger, ¿no? La convergencia existe y es un punto muy importante. Pasando directamente a seguridad, espacios de datos, antes de empezar en el contenido, a entrar en el contenido del informe, voy a comentar, no os voy a explicar a nadie, a ninguna de las personas que estáis aquí, lo que es seguridad. Simplemente destacar que en estos conceptos de seguridad o de ciberseguridad, obviamente, seguridad de información, los espacios de datos sirven para intercambiar información, con lo cual todos los aspectos que tengan que ver con seguridad de la información son los más relevantes. Después la ciberseguridad, como veis en la propia definición, esta es la típica de Wikipedia con todas sus referencias, pues habla de software, habla de bases de datos, de metadatos, de archivos, de elementos que tenemos que contemplar y que son importantísimos en el intercambio de datos y por lo tanto importantísimos en los espacios de datos. Veréis o veremos que seguramente en todas las especificaciones no va a haber demasiadas o ninguna referencia a hardware o a redes, pero a nivel de diseño o a nivel de las especificaciones de espacio de datos sí hay recomendaciones de escalabilidad de las infraestructuras a la hora de ir incorporando nuevos actores. Es posible, es una realidad que cuanto más crezca el espacio de datos, pues tienes que contemplar una serie de elementos relacionados con estos aspectos. Y la seguridad, la ciberseguridad, desde luego no solamente está en el corazón, en el alma, en la mente de toda la gente que se dedica a diseñar y a desarrollar, afortunadamente a día de hoy, infraestructuras técnicas, en particular voy a hablar de espacios de datos, sino que a nivel europeo existe un montón de legislación. No os asustéis por este supercuadro que no se lee nada seguro en pantalla. Aquí tenéis de nuevo, tendréis el enlace al PDF. Voy a hacer un zoom, algunos aspectos. No solamente hay unas aproximaciones y las diferentes organizaciones o las diferentes empresas que se dedican al desarrollo o al diseño de espacios de datos pues aportan, sino que hay bastante legislación europea. Voy a volver a la anterior. Si os fijáis, bastante mucha. De nuevo vuelvo al zoom. Hablamos de datos y privacidad. Hay legislación europea relacionada con GDPR, veis por aquí, datos privados, en respecto a la conectividad, respecto a la ciberseguridad en concreto. Trust and Safety, de nuevo, todo lo que tenga que ver con Trust y Safety, todo lo que tenga que ver con seguridad, todo lo que tenga que ver con datos y privacidad, grandes aspectos de conectividad, propiedad intelectual, desde luego, nos impactan directamente en los espacios de datos. Todos los diseños, todos los conceptos, las arquitecturas, incluso la propia implementación de los espacios de datos, deberían de cumplir con todas estas estándares que definen esta legislación. De hecho, las aproximaciones de espacio de datos, ya os adelanto que una de las grandes ventajas y una de las grandes comodidades que tenemos
es que si cogemos componentes open source y nos acercamos a un espacio de datos que ya existe, si queremos desarrollar ciertos componentes, seguir guías o comprar componentes o piezas de espacios de datos que ya existen en el mercado, una de las ventajas que vamos a tener es que, de nuevo, en teoría habría que analizar quién está proveyendo qué, ¿no? Pero por defecto vamos a suponer que si estamos en un espacio de datos funcional y correcto, todas estas legislaciones, todos estos inputs, toda esta demanda de Europa va a estar cubierto, porque a nivel de diseño de los espacios de datos van a estar ahí. Y de nuevo, toda esta enorme legislación, todos estos conceptos no son casuales, no han aparecido porque sí, sino porque hay una estrategia europea del dato claro. Aquí tenéis un dibujito de la oficina del dato. En España, de hecho, tenemos la oficina del dato muy enlazada con toda la estrategia del dato europea, que a muy alto nivel, podéis ver aquí, tiene que ver con cloud, con los datos, con qué datos hay, cómo se gestionan, para qué se usan. A la derecha veis espacios de datos industriales, el Data Support Center, el Governance Act, hay muchos más. A la izquierda el cloud. Aquí si veis, esto quiere significar que vamos a tener que hablar, la estrategia europea del dato enfoca desde las infraestructuras, los servicios en la nube, la gestión del dato, el middleware intermedio, sobre todo estos 4 pilares, ¿no? Tiene que haber en la estrategia del dato un marco de gobernanza de acceso y uso de datos con sus características, catalizadores e infraestructuras, hardware, software, servicios, empoderamiento y actitudes. Tenemos que aprender a funcionar con espacios de datos, a desplegarlos, a hacer el onboarding, a conectar, a no conectar, a todo lo que nos haga falta. Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con la parte técnica de despliegue y de trabajar en espacios de datos industriales es fundamental. Todo el cuerpo legal, todo el cuerpo técnico, todo el cuerpo de diseño a nivel europeo y nacional es importantísimo y, como os decía, toda esta legislación forma el cuerpo, aparte de que hay documentos específicos sobre estrategia del dato, si veis aquí el Data Governance Act y otros muchos, van directamente aquí a este dato, pero nos afectan a nivel de espacios de datos muchos más elementos legislativos de este ámbito. Como os digo, o sea, la iniciativa es tan grande, tan potente, llevamos varios años. Yo creo que no me cambiaría mucho si dijese que desde el 2020, a pesar de que llevamos años anteriores trabajando, en el 2020 es cuando se empezó a empujar y desde el 2020 hasta fecha de 2024 es donde más hemos visto estándares y documentación de este estilo, incluso la creación de la propia oficina del dato en este ámbito. Por si acaso, he empezado ya hablando de espacio de datos, pero que sepáis que esta definición de la oficina del dato en castellano o en español es una definición que personalmente me gusta mucho y que creo que engloba todos los conceptos interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de Tecnalia, y creo que es la oficina del dato y está bastante extendida esta definición. De nuevo, convergencia. Todavía llegamos a algunas definiciones o en ciertos ámbitos empezamos a hablar de lo que es un espacio de datos y tenemos ciertas diferencias, ¿no? Aquí si veis resaltadas varios elementos. Desde luego es un despliegue, una infraestructura técnica a nivel europeo, pero también a nivel nacional, local. Un espacio de datos puede ser también un ecosistema más o menos cerrado, con toda la filosofía y con todas las estructuras de espacio de datos, es una de las ventajas que tiene, ¿no? Pero si tenemos un entorno, un ecosistema que cuenta con unos conceptos de soberanía, que garantiza confianza, que garantiza seguridad, que tienen mecanismos integrados, esta parte de gobernanza, funcionales, no funcionales, elementos técnicos, y que controla esta información. Y si veis, hay un simbolito de euro a la izquierda y no está resaltada esta generación de valor del dato, pero en su propia naturaleza, este concepto de espacio de datos va muy enfocado a que los datos tienen un gran valor. Cuando yo intercambio un dato en un espacio de datos, es posible o es muy posible que yo lo esté vendiendo o lo esté comprando. Vale, podemos tener espacios de datos, imaginaros un espacio de datos que tiene que ver con salud o con administración pública o con datos abiertos, donde no va a haber esta negociación o donde no va a haber, digamos, esta transacción económica. Pero los espacios de datos nacen con un montón de mecanismos y con una filosofía muy fuerte de control de la negociación antes de empezar a intercambiar, del seguimiento de los datos que se intercambian, porque al final esta generación de valor, este elemento de estos datos se están intercambiando porque va a haber una transacción económica detrás,
está, digamos, en el core, está en la propia naturaleza de los espacios de datos. De nuevo, le pones precio cero y podemos funcionar exactamente igual y respetando todas las filosofías en este intercambio de datos. Pero bueno, de nuevo, también es importante mecanismos de acceso, descripciones, vocabularios, taxonomía, medios técnicos, y termino de nuevo en esta definición hablando de esta generación sostenible del valor alrededor de un dato, innovación, crecimiento. Es un impulso más a esta realidad que, de nuevo, no es nueva. O sea, las organizaciones somos muy conscientes desde hace años que los datos son muy valiosos. No voy a hablar de grandes proveedores, de redes sociales, de grandes plataformas o de entidades tradicionales, bancos, aseguradoras, compañías telefónicas, gente que maneja datos, que ha manejado datos desde muchísimo antes incluso de Internet y que saben lo que vale el dato y que han crecido y se han aprovechado de este valor del dato. En última instancia, Europa tiene la idea de que en esta aproximación a la soberanía del dato, las propias personas ciudadanas, yo como ciudadano europeo, tenga mucho más control. Esto también tiene que ver con el ámbito de gobernanza. Tenga mucho más control de mis datos y de qué se hace con ellos. Y en un ámbito industrial, en un ámbito de intercambio de datos dentro de un espacio de datos, es un pasito más para garantizar o para intentar conseguir que los datos que fluyen en estos contextos europeos de espacios de datos estén más controlados desde este ámbito. Es decir, garantizar que las empresas, que las organizaciones, que las partes propietarias del dato mantengan esta gobernanza y mantengan lo que veis a la izquierda, esta soberanía del dato. Y que los dueños, las dueñas, las organizaciones que tienen sus derechos y que tienen sus políticas de uso y que tienen sus condiciones para usar esos datos, pues que verdaderamente tengan una infraestructura técnica y una filosofía detrás que les permita explotarlos y les permita garantizar la soberanía. De nuevo, los espacios de datos deberían de ser una apertura, eliminar barreras, eliminar silos ocultos, eliminar bases de datos que se quedan por ahí, intercambios de datos que pueden ser poco seguros o poco fiables porque no hay unos estándares o hay una descentralización, no, una centralización o carencias de interoperabilidad. Estoy mezclando la apertura con el otro elemento, pero aquí jugamos con estos conceptos, ¿no? A garantizar que se cumpla y, sobre todo, si yo puedo compartir datos y tengo una infraestructura que ya me garantiza todas estas cosas y me ayuda a definir mis políticas de uso o las condiciones legales y después hacer un seguimiento, eso es muy, muy importante. Desde luego, la gobernanza compartida en esta participación dentro de los espacios de datos y dentro de las garantías que tenemos que nos van a dar. Pero ¿cómo es un espacio de datos? O sea, ¿qué pinta tiene? Vamos a intentar aproximarnos. Este dibujito que veis aquí es un espacio de datos desplegado con tecnología IDS, o sea, es la propuesta de IDSA, de la International Data Space Association, en la que un espacio de datos tiene, por una parte, desde luego, un proveedor del dato, un data owner, un propietario del dato. Aquí no vamos a empezar a hablar, oye, puede haber diferencia en quién es el propietario del dato o la propietaria del dato, la entidad que provee el dato, las políticas de uso, quién las define, quién las define. Simplificando, va a haber una parte que va a aportar el dato, que tiene su propiedad, que es la parte que se va a encargar de vender o de enviar o de compartir el dato en un espacio de datos. ¿A partir de qué? ¿O usando qué? Usando un conector. Aquí se llama IDS Connector, conector IDS porque estamos dentro de la filosofía o de esta aproximación IDS. Es una pieza técnica que dentro puede tener incluso aplicaciones. No me voy a liar ahora, pero imaginaros un conector, puede tener dentro una aplicación que coja estos datos y que si no están encriptados los encripte de una manera, por poner un ejemplo sencillo, los encripte como sea necesario antes de enviarlo. Este escudito que cumpla todas las medidas de seguridad, todo lo que requiere el espacio de datos para que este conector se pueda conectar. Pues vamos a tener aquí una piecita, un conector que va a ser capaz de conectarse con otro conector, que es el consumidor del dato, el que va a hacer la pieza técnica, de nuevo, que va a hacer que, cumpliendo de nuevo las políticas de uso, este dato llegue al consumidor, al usuario del dato final, a esa entidad o a esa parte que quiere consumir el dato, que quiere
explotarlo en crudo, que quiere meterlo en un procesamiento, que quiere hacer con ese dato lo que quiera. Estos conectores, en un mundo ideal, en un esquema muy básico, se podrían conectar incluso directamente. Pero hay algunas piezas del espacio de datos que son fundamentales. Por ejemplo, el Identity Provider, todo lo que tiene que ver con identidad, con autentificación, con certificados, con estos elementos, incluso con grandes partes de la seguridad, como este data owner sabe que este data user es quien dice ser, Vamos a encontrar en todos los espacios de datos que hay componentes técnicos, hay piezas técnicas que son obligatorias, que existen dentro del espacio de datos, que las gestiona, que las opera, que las despliega, vamos a ver algo más adelante, alguien que no es ni el data provider ni el data consumer, que no son los proveedores de datos ni los consumidores de datos. Hay más actores dentro del espacio de datos. Aquí tenéis algunos elementos. El proveedor de identidad es un elemento obligatorio. El vocabulario, todo lo que tiene que ver con semántica, lo que dice qué tipo de datos, qué estructuras de datos, qué significan los datos que van a viajar en este espacio de datos. No vamos a poder meter cualquier tipo de datos. Un espacio de datos también se encarga de definir el contexto y qué tipología de datos vamos a contemplar y a manejar, y otros que pueden ser opcionales. Un broker en IDS es un elemento que se encarga de listar de manera opcional todos los conectores que hay en este espacio de datos. Yo quiero consumir unos datos de este espacio de datos. ¿Dónde los busco? No voy conector por conector, voy a un broker, allí tengo unos catálogos, tengo una serie de piezas que me van a ayudar a buscar aquellos datos, a encontrar el conector necesario, a negociar con este conector. Una clearing house es un elemento de auditoría. De nuevo, estamos hablando de que detrás hay una monetización, unas políticas de uso y unos elementos que se tienen que cumplir y que, llegado el caso, se pueden auditar. Tenemos un elemento que nos va a permitir registrar metadatos de todas las transferencias para estar al tanto y para saber que todas esas transacciones se llevan a cabo correctamente. Una pequeña pincelada de Gaia X. Como os decía, Gaia X tiene que ver con intercambio de datos. Veis aquí, Gaia X se llama X por este esquema, veis aquí a la izquierda en X, pero tiene mucho más. No solamente tiene datos y su intercambio, habla de ecosistemas y ecosistemas de datos. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, estoy seguro 100% de que todas las organizaciones que estáis aquí representadas, todos los elementos técnicos, intercambiamos datos por email, por servicios, por elementos, aunque sea enviar un fichero Excel, aunque sea enviar un adjunto de texto, aunque tengamos diferentes servicios con más o menos arquitectura, con más o menos, pero intercambiamos datos, seguro. Y tenemos ecosistemas muy diversos que seguramente no tengan mucha pinta de un ecosistema, de un espacio de datos. Gaia X también va a tratar de esos intercambios de datos. Veis aquí que también va a tratar de infraestructura hardware, de ecosistemas de intercambio de datos, de compliance. Digamos que Gaia X es un paraguas más amplio que habla de servicios avanzados, de aplicaciones, de cómo se federan estos espacios de datos o estos intercambios. Vamos a ver un poquito más adelante que los espacios de datos empezamos a desarrollarlos como un elemento muy sencillo, no nos vamos a complicar la vida desde el principio, y empiezan como un espacio de datos, es un ecosistema cerrado, y a día de hoy estamos trabajando y se están desarrollando cada vez más espacios de datos compartidos o espacios de datos federados, espacios de datos que son capaces de intercambiar datos entre diferentes espacios de datos. Vamos a hablar más adelante. Pero bueno, existe una serie de compliance, una serie de elementos que te hacen ser o no Gaia X compatible, que como os decía, no me voy a parar, pero por favor quedaros con esta idea de que Gaia X es un paraguas mucho mayor, con elementos, con recursos que nos van a dar posibilidad de hacer más cosas en el ámbito Gaia X que no solamente tienen que ver con los espacios de datos. Pero bueno, aquí tenéis un resumen de espacios de datos compartidos. Aquí mezclamos un poco filosofía Gaia X y filosofía IDS o filosofía o conceptos de espacios de datos puros. Todo lo que tenga que ver, en resumen, con espacios de datos compartidos tiene que contar con enfoques técnicos completos, tiene que tener desde su base enfoque, filosofía, documentación, ideas de compartir datos y de valorizarlo, como os decía, marketplaces, precios, valores, cómo se monetiza. Tiene que garantizar soberanía, tiene que tener unas condiciones técnicas y normativa. Recordaros, toda esa lista europea la tenemos que cumplir.
tiene que existir una confianza en el intercambio de datos. Esto es fundamental. Cuando una empresa, una organización, alguien se conecta en un espacio de datos, ese espacio de datos le tiene que dar la confianza de que detrás todo eso se cumple y de que en ese espacio de datos va a haber conectores conocidos, conectores confiables, piezas técnicas que van a estar ahí muy securizadas, que no va a haber de repente una estructura, un servicio, alguien hacker que se mete ahí y empieza a suplantar identidades y a colaborar en el espacio de datos. Eso tiene que estar garantizado, que no pase o que se minimice en la medida de lo posible. Me voy a detener un segundo. Proporcionar nuevos servicios, nuevos negocios. Desde el principio, la idea es intercambiamos datos, intercambiamos información. Pero ya lo hacemos a día de hoy, ¿vale? El espacio de datos igual te facilita, te optimiza, te mejora ese intercambio de datos. Pero desde el principio estamos hablando de que el espacio de datos aspira a crear nuevos modelos de negocio, que las organizaciones tengas o tengamos nuevas formas de acceder a datos, nuevas formas de compartir datos y que gracias a eso se generen nuevos negocios. Esto es muy importante también en la filosofía de espacios de datos. ¿Es hacer lo mismo que estamos haciendo ahora de manera más óptima, más segura? Sí. Pero se trabaja mucho, los casos de uso, los ejemplos, se centran sobre todo en esta creación de nuevos negocios. Desde luego, la idea es que sean diseños, arquitecturas, especificaciones que no estén enlazados o comprometidos con una infraestructura o con una tecnología, sino que una empresa, organizaciones, ya veremos luego, puedan desarrollar sus propias soluciones de espacio de datos y gracias a que esos módulos o todos esos elementos estén probados y certificados. Ya vamos a ver que hay entidades de certificación que son capaces de certificar que tus desarrollos o mis desarrollos siguen estas filosofías y son capaces de interconectar, interoperar, siguen las semánticas y son capaces de cumplir todos los estándares de espacios de datos que digamos, o todas las condiciones que están aquí a la derecha, ¿no? Que se garantice el intercambio, manera segura, las organizaciones gestionan toda la privacidad, seguridad, existe esta garantía de intercambio, esta determinación de quién, cómo, cuándo, políticas de uso, todo esto existe, funciona y gracias a las entidades certificadoras pues vamos a tener estas garantías de que esa gente o esas organizaciones que de repente desarrollan conectores o espacios de datos con tecnología propietaria sigan las normativas europeas y sigan todas estas filosofías de espacios de datos si es que quieren tener el sellito de Gaia X o el certificado Gaia X compatible o los diferentes esquemas de certificación que tiene IDS. Yo cuando hable hoy aquí sobre conectores de datos voy a hablar siempre de este conector IDS. Hay diferentes conectores desde diferentes organizaciones, empresas, proyectos que han desarrollado estos conectores con más funcionalidades, con menos funcionalidades, comerciales, gratuitos, open source, hay un montón de ellos, pero bueno, todos siguen esta especificación IDS. El mismo término se utiliza en Gaia X, como os decía, IDS. Todas las filosofías de IDS de espacios de datos forman parte de Gaia X. Es el elemento central que comunica las infraestructuras, el backend, digamos, mis sistemas, mis infraestructuras, mis datos, en última instancia, con el espacio de datos. En inglés tenéis la definición formal de lo que es un conector IDS, pero si veis, cosas que ya nos suenan, ¿no? Políticas, datos en un espacio de datos, el enforce, el forzar las políticas de uso, hacer el seguimiento de los datos y el espacio de datos, de nuevo, como os adelantaba antes, contará con otros elementos que pueden ser comunes, opcionales y os introduzco un rol que os comentaba antes, hay diferentes roles dentro de este espacio de datos. Es muy posible que la autoridad del espacio de datos sea quien gestione o quien tenga contacto con los operadores, esos elementos comunes. Esta autoridad del espacio de datos puede ser una entidad, por ejemplo, que lo decía, ¿no? Que en última instancia pueda decidir quién accede a un espacio de datos y quién no. Puede ser un espacio de datos en el que libremente cualquier entidad que cumpla los requisitos, que tenga un conector válido o un conector certificado, pues pueda conectar y pueda empezar a intercambiar datos, o puede ser, imaginaros, un entorno de salud en el que, si me disculpáis, voy a hablar de Tecnalia. Imaginaros, Tecnalia, el departamento, la unidad de Tecnalia de investigación, intercambia datos de salud relacionados con investigación, o la unidad de turismo de Tecnalia intercambia datos de turismo para investigación y a ese espacio de datos solo se permite
acceder o solo se permite conectar entidades de investigación de ese ámbito, ¿no? Esa autoridad del espacio de datos sería quien se encargaría de gestionar no solamente los elementos comunes, sino también estos elementos. Se ha introducido este concepto de federación en el que GaiaX trabaja mucho. GaiaX nace desde el principio con esta idea de estos ecosistemas cerrados de la izquierda, incluso estos ecosistemas abiertos, no son GaiaX. En GaiaX vamos a hablar todo el rato de federación, de ecosistemas federados de diferentes ámbitos que son capaces de federar, de intercambiar, de trabajar conjuntamente. Aquí tenéis una noticia, perdón, una entrada de un webinar de la Agencia de Oficina del Dato Española, con un pequeño vídeo y con bastante información sobre estas grandes diferencias, ¿no? Pasar de un espacio de datos cerrado a un ecosistema más grande, a una federación de espacio de datos, es divertido. Y gracias a GaiaX, gracias a las iniciativas, a la identidad federada, a muchos elementos que está desarrollando o que se están desarrollando en GaiaX, estamos acercándonos a esas filosofías. Voy a volver a la seguridad en la arquitectura. Aquí ya empezamos a ver conceptos y elementos que están directamente referenciados en este informe AMETIC. En la arquitectura de IDS hay varias claves que nos ayudan a ver los elementos de seguridad o a identificar dónde están, ver qué falta y a ver qué no falta, ¿no? Porque al final el requisito estratégico de promocionar cadenas de suministro de datos seguras están en la propia naturaleza de los espacios de datos. Mantenimiento, confianza entre los participantes, que la propia arquitectura en su diseño identifique elementos de seguridad, identificar dispositivos, proteger transacciones, control de usuarios, control de uso, que no se proporcionen o que no se especifiquen herramientas particulares de seguridad, que no se restrinja, igual sí que se haga mención a elementos de encriptación, elementos de seguridad, yo qué sé, que se recomiende obviamente usar HTTPS en lugar de HTTP, o sea, estándares o vías que ya conocemos. Hay recomendaciones de ese estilo muy básicas y otras más avanzadas, pero no se exigen o no se restringen ahí. Hay consideraciones de diseño de arquitectura, diseño de software concreto para nuestro propio conector o para conectar nuestro backend a un conector que se conecta al espacio de datos o modificar un conector para que directamente... Hay bastantes elementos de esta índole, incluso aspectos no funcionales de la seguridad, recomendaciones de, oye, los datos no solamente tienen que ser seguros, privados, confiables hacia el espacio de datos, sino cómo llegan de tu backend, de tu infraestructura, ese conector, cuando recibes los datos, quién es capaz de leerlos, de gestionarlos, de procesarlos. Esa parte, incluyendo, como os decía, temas legales, temas de roles, de permisos no funcionales, también se encuentran en este elemento. Y ya veréis cómo esta arquitectura de deferencia IDS-RAM son las siglas de IDS-RAM, de International Data Spaces Reference Architecture Model, están ahí incluidos. Y se ha podido comprobar que dentro de estos aspectos de seguridad y el modelo de confianza, pues se incluyen elementos que permiten o no realizar transiciones, operaciones, ofrecer datos confiables a socios comerciales confiables. Vámonos un poco más en detalle. Se habla de identificación o autentificación confiables mediante infraestructuras o elementos de clave pública y privada. Disculpad si doy por supuesto las siglas y los elementos PKIs, las CEAs es la Certification Authority, que es una autoridad de certificación. Voy a dar por supuestas estas siglas y después tenéis algún interés en alguna en concreto las comentamos. Pero bueno, eso, ¿no? Como os decía, en la arquitectura de referencia identifican una autoridad de certificación, pero dicen, bueno, o sea, recomendamos esta implementación, recomendamos esta entidad, pero bueno, en última instancia, alguien tiene que hacerse cargo de las identidades, las claves, los certificados. Hay tokens, atributos dinámicos que pueden ser parte de una clave, de un certificado, de una credencial verificable. Se puede implementar de muchas maneras, pero aquí me refiero en IDS y IDSA, especifican, es decir, vale, pues aquí lo vamos a hacer así, nos vamos a distribuir así, pero en todo caso, si haces un espacio de datos, tienes que tener estas ideas. De hecho, IDSA propone y usa y empieza a emplear un montón de estándares
relativos a los conectores y a la tecnología que pueden ser certificables siguiendo diferentes estándares. Veis aquí DIN Spec, IEC, hay diferentes estándares que ya desde el propio diseño de los espacios de datos no solamente se recomiendan, sino el código open source y todas las iniciativas que vienen ya cumplen todos estos estándares y bastantes más, ¿no? De hecho, podemos ir bajando y aquí tenéis un enlace bastante largo, pero que sepáis, si entráis directamente en este GitHub, en esta fuente, vais a ver la perspectiva de seguridad de IDS. La propia arquitectura tiene 3 perspectivas y una de ellas, la primera es la de seguridad, después viene la de certificación y gobernanza, que no nos metemos, pero tiene, de las 3 perspectivas que tiene, una, y muy importante, es la de seguridad. Los bullets, los puntos que veis a la izquierda, son, digamos, a muy alto nivel esta perspectiva de qué va a tratar. Pues habla de aspectos de seguridad en las diferentes capas, de negocio funcional, de información, de proceso, de sistema. Habla de la identidad y de la confianza, de cómo se securiza, cómo se habla a nivel de seguridad de plataforma, seguridad de aplicación, seguridad de interacción entre los propios componentes IDS. Os decía, no solamente los conectores, sino los conectores con los demás componentes del espacio de datos del ecosistema. Después pasamos al control de uso, control de los datos y los espacios de datos federados, como os decía, que aquí viene GaiaX. Vamos a federar espacios de datos. En IDS y en todas las filosofías de espacio de datos empezábamos desde un concepto muy cerrado y ahora estamos ampliando, federando. GaiaX nos permite, que es lo, bueno, espero que os parezca lo más lógico, ¿no? Empezar por el principio. Vamos a empezar hablando de la confianza, de la identidad. Lo primero que tienes que hacer en un espacio de datos es identificarte, conseguir acceso. Pues eso mismo estamos haciendo ahora en GaiaX, lo que nos va a permitir tener una identidad federada, me va a permitir identificarme en diferentes espacios de datos y es el primer pasito hacia la federación. Es lo primero que me va a permitir después también publicar mis servicios de datos o mis elementos dentro de diferentes mercados, dentro de diferentes marketplaces de datos. ¿Por qué? Porque GaiaX, de nuevo, si IDS su arquitectura especificaba elementos, GaiaX de manera muy resumida, de nuevo esto lo tenéis en el informe, GaiaX especifica cómo se va a verificar elementos como la autodescripción de un participante, de un servicio, las firmas, las credenciales, las trust anchor que tienen que existir, promociona o propone unos cuantos, pero de nuevo no limita. Habla de autodescripciones canónicas, de normalizaciones, habla de utilizar credenciales verificables y presentaciones verificables relacionadas con la credencial, con la autodescripción, con las pruebas de cumplimiento. Incluso ya a día de hoy dice, bueno, empieza desarrollando tus servicios, proporciona APIs, si tienes capacidad o te interesa hacer swaggers para probarlos, porque GaiaX ya tiene wizards, ya tiene elementos públicos donde puedes hacer simulaciones, donde te puedes conectar para probar, crear credenciales verificables según estos estándares, verificar que las tuyas son correctas. A futuro esperamos que GaiaX siga ampliando y siga ofreciendo más elementos relacionados con el marco de confianza. Como os digo, si veis en esta imagen se habla de ecosistemas, no se restringe a espacios de datos. Esperamos que siga ofreciendo elementos que favorezcan en la compartición de los espacios de datos federados, que nos facilite todas esas identidades, todos esos elementos que tienen que ver con certificados, identidad, autentificación, que ahora mismo son propietarios o son propios de un espacio concreto, que podamos sacar esas funcionalidades de los espacios de datos y que usando servicios europeos, servicios nacionales, pero servicio en última instancia GaiaX compatible, esa credencial, esa identidad, esos elementos que cuando yo consigo tener ya esa entidad GaiaX, me permita conectarme a cualquier espacio de datos que siga estos estándares y estas filosofías. Obviamente, existen carencias. Vinculación de identidades. Identidades del mundo real, del mundo legal. Todavía, claro, empezamos los desarrollos, empezamos poco a poco a probar cosas, pero todas las casuísticas, cómo verificar todos los casos, todas las posibles identidades, las pruebas de participación. Hay tecnologías que no son compatibles con otras y estamos diciendo que para especificar catálogos, para especificar productos, ofertas,
En última instancia, todo esto debería estar federado, independientemente de la tecnología, deberíamos colaborar y debería ser compatible. ¿Quién emite? ¿Quién es la autoridad emisora? ¿Quiénes son estas entidades de confianza? ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién no? ¿Cómo vamos a conseguir esa federación? En última instancia, esta identidad criptográfica, credenciales, estas autorizaciones, a día de hoy existen soluciones muy buenas, muchas compatibles, otras no. Es muy peligroso y el gran esfuerzo a día de hoy es conseguir esa verdadera federación. De nuevo, todo esto hay enlaces y vais a ver en el informe que se va a hablar sobre esto. Es muy importante trabajar y se sigue trabajando en estas carencias. De nuevo, aquí veis algunas aproximaciones y propuestas en curso que hablan de, oye, para los identificadores, para estos proveedores de servicio de confianza, oye, a día de hoy hay legislación europea que ya hay entidades que proporcionan elementos, autentificaciones, credenciales, certificaciones verificables, que existen y están reconocidos por Europa. Vamos a empezar por esas personas, vamos a empezar por esas organizaciones. Oye, tenemos que hablar del enfoque de una persona física, una persona jurídica. Se deben cumplir ambas cosas. Hay legislaciones nacionales, Europa especifica unas cosas, pero después a nivel nacional hay diferentes entidades. No voy a hablar nada ya si nos metemos en el tema de las IAs, de las inteligencias artificiales. ¿Cómo van a participar en los espacios de datos? Eso es otro gran melón que no vamos a hablar de aquí. Pero bueno, vamos a hablar de listas de confianza, se empiezan a hablar de eso, como os digo, desde proveedores confiables, de proveedores existentes. Abajo veis certificados X509, basados en DID, W3C, elementos que existen que por lo menos están sirviendo para avanzar en el desarrollo técnico y participar en espacios de datos y empezar a poner en valor y en validar las tecnologías. Y todo esto es muy importante, ¿por qué? Porque todavía estamos en curso. Oportunidades de negocio para esta gente que está entrando o para la gente que estamos entrando en los espacios de datos, dentro de un espacio de datos. De nuevo, la oficina del dato a muy alto nivel, IDS tiene una, digamos, parte o divide estos roles, pero a mí me gustan estas 4 clasificaciones. Va a haber entidades promotoras de espacios de datos, entidades que se van a encargar de gestionar, de impulsar, de compartir. Imaginaros, en el caso que os decía antes, Tecnalia puede ser un promotor de espacio de datos de investigación de salud a nivel europeo y nos podemos generar este entorno, podemos entrar en contacto con otras entidades investigadoras, pensar los modelos de negocio, estos participantes, y podemos delegar en uno o varios proveedores tecnológicos, proveedores cloud, de conectividad, incluso de proveedores que se encarguen de desplegar los componentes de los espacios de datos, los conectores, que va a ser otra entidad aparte o que puede ser una entidad aparte, para esa parte más técnica. Y que después sea Tecnalia que se encarga de gestionar pues, ese clearinghouse, ese broker que yo os decía, pero bueno, a nivel técnico, este proveedor técnico tiene mucho peso. Desde luego va a haber consumidores de datos y proveedores de datos, que son los roles o los grandes bloques que hemos visto antes. Estoy acelerando porque estoy mirando que se me está acabando el tiempo. Desde luego también muy importante, y ya centrándonos en toda la complejidad técnica de los diferentes estándares, de las diferentes tecnologías, servicios de agencias de certificación de auditoría, proveedores de servicios IAM, proveedores de servicios de facturación y pago. Aquí hablamos de marketplaces, de mercados de datos, de elementos que, como ahora entras en una plataforma y te vas a comprar, digamos, unas playeras o un libro, no quiero dar marcas comerciales, pero tú ahí entras, pagas con tu tarjeta de crédito, pagas... O sea, aquí hay un montón de elementos que en un mercado de productos normales existen y tenemos unas identidades y tenemos unos certificados, unas auditorías, unos sistemas de pago. Con los datos, con los servicios de datos, esto es fundamental y también tiene que existir. Y recordemos, no lo he mencionado hasta ahora, pero estamos hablando de que es muy posible que al final, he dicho ya IA, he dicho ya inteligencia artificial, pero no hace falta llegar a eso. Tenemos servicios, tenemos componentes técnicos que son capaces de negociar con otros sistemas, llegar a acuerdos económicos y que se produzcan transacciones económicas sin intervención humana. Esto es muy importante también y esta línea sigue abierta y en cuanto a la ciberseguridad, la conformidad y a todos estos elementos, ahí estamos. En el link que tenéis más abajo podéis leer, hace 2 días, el martes o el miércoles, se actualizó este documento europeo de la estrategia digital de Europa,
donde vienen definidos todos esos espacios de datos que tenéis ahí arriba. Ese documento habla del espacio de datos de salud, de manufacturing, de agricultura. Vais a tener detalles de cómo ve Europa estos grandes espacios de datos. El primer paso para Europa, como entidad, es poner en marcha al menos un espacio de datos europeo en estos diferentes contextos que tenéis ahí. Y para terminar, si mal no recuerdo, una herramienta que os puede servir de utilidad, están evolucionándola, el link de arriba es el que funciona y el link de abajo en la cabecera es el que va a funcionar. IDSA mantiene lo que ellos llaman, o lo que llamamos, un radar de espacios de datos. Si entráis en la página web, vais a ver que cada puntito se indica en el eje de qué contexto es, si es de salud, Green Deal, agricultura, y los puntitos son o pilotos, o pruebas de concepto, o espacio de datos comercial, o un conector específico. Tenéis bastante información de todas las iniciativas y de todos los elementos que a día de hoy se están desarrollando o que trabajan con tecnología IDS y que os puede servir pues como inspiración o, si estáis buscando ejemplo de cómo funciona un espacio de datos muy concreto, buscar la información lo más rápido posible. Y hasta aquí, creo que me he comido algún minuto de más, ya podéis perdonar. Pero bueno, aquí tenéis también de nuevo, si queréis contactar sobre espacio de datos, sobre el informe, sobre este tipo de elementos, tenéis aquí los contactos de Ametic. Y voy a dejar de compartir ahora, voy a volver a activar. Veo a Raquel en pantalla, pero creo que ahora entrabas, Hola, Javier. Sí, entraba Javier Herrera, que es nuestro coordinador del grupo de trabajo de anticipación de tecnologías futuras, que se encuentra dentro de la comisión de ciberseguridad de Ametic. Como comentaba Antonio, a todos los asistentes que son asociados a Ametic, pues os invitamos a participar en este grupo de trabajo. Veo que está Antonio también. A los que no sois asociados a Ametic, os invitamos a asociaros a Ametic y participar de este tipo de actividades que tenemos dentro de Ametic. Javier, si quieres... Sí, es que veo que hay preguntas. No sé si Sí. quizás sea más interesante responder a una pregunta que lo que yo diga. Hemos tratado, el informe es más destinado en concreto a lo que dice que es decir, más destinado a la seguridad y la privacidad en los espacios de datos, pero le pedí a Alberto que explicara en profundidad qué son los espacios de datos, porque 2 años, 3 años, 5 años después se sigue oyendo mucha, con perdón, tontería alrededor de ello y creo que es necesario fijar los conceptos. Y luego es muy importante que en el informe, todos los informes son así, hay una parte de negocio. Y lo que más me gustaría que sacarais de aquí es vosotros como organizaciones que dais servicios de seguridad o de ciberseguridad o estáis relacionados con ella o queréis estarlo, que veáis en todo ese gran mapa que ha pintado Alberto, dónde podéis actuar, porque realmente hay espacio para todos. Y solo lo último es que casualmente ha coincidido, esto lo teníamos previsto desde hace ya más de un mes, y ha dado la coincidencia de que la semana pasada salió la convocatoria de espacios de datos de la SEDIA, que venía siendo anunciada desde hace año y pico, y ha salido, entonces coincide con esto. ¿Y qué sucede? Pues que hay una buena oportunidad de que todos los que estáis aquí, todos los que estamos aquí, trabajemos en aspectos de seguridad y en otros aspectos de negocio en entornos de espacios de datos dentro de un marco de financiación. Y como digo, este es un informe, tenemos más informes ya preparados, otros informes en cartera, o sea, preparados muy interesantes de regulación IoT, de seguridad e inteligencia artificial. Se presentó el de entornos distribuidos, pero podemos volverlo a presentar porque no se hizo en abierto, de metaverso, y luego tenemos en cartera pues ciberseguridad de drones, de tecnología NLD, de ley de wallet, del NIS2, es decir, que hemos entrado un poco en esa dinámica y son informes de 4 páginas para entenderlos, debatirlos y a partir de ahí trabajar en ellos entre todos. Y si os parece, yo creo que las preguntas son más interesantes de lo que yo pueda contar, vamos. Las respuestas, quiero decir. Fenomenal, pues si queréis os voy a ir realizando las preguntas, Alberto.
Desde PESI, que supongo que conocerás, que es la plataforma tecnológica española de seguridad industrial, bueno, pues nos indican que desde la nueva visión integral de la seguridad encaminada a la resiliencia conlleva contemplar las empresas operadores de infraestructuras críticas y sus cadenas de valor, así como la dependencia entre ellas, y que en este sentido los espacios de datos compartidos sería un modelo óptimo para este nuevo paradigma. Pregunta que si conocéis iniciativas de aplicación en este campo de la resiliencia de entidades privadas o asociado a la seguridad pública. No como tal. Sí soy consciente y sí conocemos diferentes proyectos y entidades que trabajan en proyectos europeos, no despliegues en real, pero sí hay entidades y proyectos. Estoy pensando, por ejemplo, ahora, proyecto Notiones, en perfecto castellano, que hay LIAS, asociaciones o entidades legales, policía, bomberos, gente que se dedican incluso a esta serie de elementos críticos, que están trabajando en diferentes proyectos aproximándose a cómo explotar elementos de seguridad, de ciberseguridad, y cómo implementar o cómo integrar los espacios de datos dentro de esas funcionalidades que tienen. Respecto a ser usuarios de espacios de datos, de intercambiarlos, como de evaluar si de verdad los espacios de datos les ayudan y tienen garantías adicionales. Sí. Hay iniciativas y proyectos. Si me dejas intervenir, como yo vengo del mundo de la seguridad física, y además conozco a Javier, no hay, o sea, no existen. En el campo de la seguridad pública es muy complicado por muchas razones de intercambio, o sea, relativas al intercambio de información de seguridad y de personas en esos entornos. Hace muchos años que la Comisión está intentando impulsar eso y es difícil porque las propias policías, cuerpos de seguridad, pues no son reacios. En el campo de la resiliencia de entidades privadas, como dices, yo creo Javi, que... perdona, te interrumpo un segundo porque está sonando una alarma de incendio aquí en el edificio. Yo creo que será una falsa alarma aquí al lado, pero lo voy a chequear y vuelvo, ¿vale? Me dais un minuto, perdonar, ¿eh? Muy bien. Ahora mismo. Así me... No, el directo. Lo que iba a decir es que la convocatoria de la serie que he reseñado antes es una oportunidad de oro para lo que comentas de la resiliencia en entidades privadas y sobre todo, a mí me parece, en aquellos entornos en los cuales las tres seguridades se juntan y hay varios agentes concernidos por esa seguridad. Evidentemente siempre hay, pongamos un puerto, ¿no? Hay un gestor de la infraestructura, pero hay un montón de gentes que participan ahí y no es fácil coordinarlos y precisamente el hecho de que existan espacios de datos compartidos puede servir para todo esto. Espacios de datos compartidos, lógicamente, securizados, ¿no? Que es la segunda derivada y lo que nos ocupa aquí. Así que, a mi juicio, una oportunidad de oro para hacer algo que hasta el momento simplemente no se hace porque es difícil. Muy bien, pues Javier, yo creo que te voy a hacer la siguiente pregunta, esperando a que Alberto pueda volver y haya sido una falsa alarma. Nos decían que intentando identificar diferencias. Vale, sí, ya tienes. Para ganar tiempo. Propiedad del dato es a mí me gusta más decir el originador del dato, ¿no? Hay alguien que origina el dato. Por ejemplo, imaginemos las redes sociales actuales, nosotros somos originadores del dato, pero por las condiciones de uso de las plataformas, nosotros cedemos la soberanía del dato. Es decir, que aunque somos originarios del dato y los datos se refieren a nosotros, el propietario, o sea, el que ejerce la soberanía sobre ese dato, el que lo puede transmitir, el que puede manejarlo, el que puede hacer negocio con ello, es otro. Por eso se ha distinguido en el entorno de los espacios de datos el tema de la propiedad y de la soberanía. Soberano es el que puede decir qué se hace con los datos. El propietario, por decirlo así, es el propietario técnico de los datos, el que los tiene, ¿no? Lo que pasa es que ya digo que eso
es una jerga nuestra, es una jerga del entorno de los espacios datos. No necesariamente eso está reflejado en ninguna legislación, y eso es muy importante, porque cuando hay conflicto hay que recurrir a las leyes y las leyes tienen que ser claras en ese sentido. Ahora mismo, cuando hablamos de soberanía del dato, es eso. El soberano del dato es el que decide qué es lo que se puede hacer con los datos. El propietario del dato, pues, es el que lo tiene, y el que lo tiene pues, puede ser pues, una plataforma, un broker, etcétera. Digamos que tú puedes ser el soberano de tu dinero, pero el dinero está en un banco y el propietario del dinero en el sentido físico es el banco. No sé si he aclarado algo, pero de todas maneras no deja de ser jerga sociotécnica, ¿no? En algún momento esto tendrá que pasar a ser norma y cuando sea norma veremos, nos atendremos a esa norma para funcionar también, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay 3 más A ver. que nos lanzan. Dice, la primera, las organizaciones que mencionas, que estabas mencionando, que están trabajando a nivel europeo e internacional, ¿están contemplando aspectos de sostenibilidad en el uso del dato? ¿Me oís? ¿Me volvéis a oír bien? Sí. Perfecto. Sí, toda la parte de Green Deal, hablábamos antes de resistencia a sostenibilidad, sí, y en muchos más aspectos de los que hace unos años estábamos. Empezamos hablando hace muchos años de espacios de datos, Green Data, sostenibilidad, pero todos esos conceptos se han ido ampliando y la Federación de Espacios de Datos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con datos no redundantes, con cualquier concepto que relacionamos con datos y sostenibilidad, que abarate, que sea que energéticamente sea más fácil llegar al dato, que se reutilice el dato, que no esté almacenado en 1000 sitios con 1000 soportes, sino que una federación suficiente, sin ser excesiva, nos ayude, tanto a la hora de explotar los espacios de datos en su propio diseño y desarrollo como en espacios de datos dedicados a la sostenibilidad, se contemplan. Sí, sí. Vale. Como una segunda pregunta nos decían, ¿hay en el ámbito de la estandarización también organizaciones como UNED, y CENCENELEC, ISO, etcétera, involucradas? Sí, porque todas estas organizaciones que que os he citado, desde IDS, GaiaX, FIWARE, etcétera, cuando hablo de estándar, el primer paso es que se llegue a este acuerdo de estandarización en estas entidades, pero el siguiente paso es ese esfuerzo de que entidades certificadoras, estandarizadoras, ISO y etc., a nivel europeo sobre todo, pero también a nivel mundial, que el software, que las ideas, que todos estos elementos se estandaricen a través de esas organizaciones. Sí, sí. No están involucradas, por aclarar, por si acaso no me explico bien, en el desarrollo o en los diseños de los espacios de datos o de la tecnología o de estos conceptos, sino que se funciona un poco al revés, ¿no? Se está trabajando en estos aspectos de arquitectura, de diseño, de estándar, para después acudir a esas organizaciones y conseguir esos sellos de certificación y de estándares. Como os decía, en cuanto a seguridad hay un montón existentes y que usamos en el día a día o que se usan en el día a día, pues esos estándares están ahí y los espacios de datos como tales a día de hoy se están certificando en las agencias de estándares que se dedican a ello. No existe una entidad que va a certificar un espacio de datos completo, pero sí los diferentes componentes técnicos, eso seguro. Muy bien, pues en esta línea también comentabas que existen certificaciones y que si hay algún lugar donde se consoliden o cuáles son y que si son obligatorias o recomendables. Sí. Nos pregunta. IDSA, si está el enlace por ahí, si entráis dentro de la página de IDSA, una de las partes que se ha encargado de montar IDSA es todo lo que tiene que ver con certificación. Hay unas cuantas organizaciones que forman parte de IDSA que tienen infraestructura técnica de certificación, estándares de certificación, auto-assessment, un proceso de certificación de, oye, he desarrollado mi conector, quiero certificarlo para que tú, IDSA, me certifiques
que sigo todos los estándares y que mi conector funciona como tiene que funcionar, o mi broker o mi pieza dentro del espacio de datos. Si accedéis a la web, a día de hoy, la propia IDSA es quien está promocionando una serie de entidades que son las certificadoras. De hecho, IDSA y bueno, también GaiaX, están abiertas las entidades a que más empresas, más organizaciones apliquen a ser ellas mismas las entidades certificadoras. Por ejemplo, Tecnalia no somos entidad, somos centro de competencia, pero no somos entidad certificadora IDS. Podríamos serlo, podríamos hablar con IDSA, podríamos montar la infraestructura técnica, podemos poner los recursos, los estándares que hay que seguir y eso, a quien le interese, a las organizaciones que les interese. Si estáis aquí, organizaciones de seguridad, os puede interesar hablar con IDSA para decir, oye, yo podría ser alguien que certifique todos los aspectos de seguridad de la arquitectura de las soluciones IDS. IDSA y la parte de certificación os hablaríais con esta gente y se podría trabajar en esa línea también, sí, sí. Pero la idea es esa, que a futuro existan más entidades, de nuevo, federación. Imaginaros, si solo está Tecnalia certificando IDS, pues qué mercado, qué negocio, qué garantías de imparcialidad tendríamos, ¿no? Seríamos un monopolio. La idea es que diferentes organizaciones a nivel europeo sean capaces de certificar. Y, obligatorio u opcional, el espacio de datos seguramente sea quien lo imponga. Si yo tengo un espacio de datos, Tecnalia, perdonad, solo, lo tengo muy claro, voy a admitir a aquellas entidades que cuenten, que se compren un conector certificado o que traigan su conector propio, pero que esté certificado. No me la voy a jugar. No, para mí es una garantía. No me la voy a jugar a que su conector no esté certificado. Pero puede haber proyectos europeos, iniciativas privadas, pilotos, demos, pruebas de concepto, que no te hace falta pasar por una certificación. Entonces puedes incluso estar modificando tu propio conector, haciendo pruebas y no tener que pasar por la certificación. Con GaiaX pasa lo mismo, A día de hoy no se obliga, pero a futuro seguro que va a haber infraestructuras y necesidades cubiertas por GaiaX que si quieres aprovecharte o si nos queremos aprovechar de ellas, vamos a tener que pasar por un proceso de certificación. Estupendo, genial. Pues muchísimas gracias, Alberto, Javier, Javier Herrera, Javier Zubieta, también por acompañarnos, el presidente de la comisión. Y no hay ninguna pregunta más, por lo que nos quedamos aquí. Invitaros, por supuesto, a todos y os reiteramos, tanto si sois asociados, a uniros a la Comisión de Ciberseguridad y por ende al Grupo de Trabajo de Anticipación de Tecnologías Futuras. Como ha indicado Javier Herrera, estamos elaborando nuevos informes y queremos seguir elaborando informes y presentarlos porque, bueno, pues son de mucho interés. Y a los que no sois asociados, pues os dejamos contactos de Ametic en la presentación. Tenéis ya el informe que os lo hemos facilitado en el chat de la reunión y en nuestra página web de Ametic también tenéis disponible ya un breve resumen de la jornada y la presentación de la misma. Así que muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima.